Una mujer embarazada de 7 meses cae por una escalera de mármol en un hotel de Manhattan después de que su esposo millonario la empuja en un arrebato de ira. Él piensa que puede cubrirlo todo con dinero, influencias y una versión manipulada de los hechos, pero desconoce a quien ha subestimado. Ella es hija de un exfiscal federal capaz de desarmar cualquier mentira, revelar pruebas ocultas y llevar la verdad ante todos, sin importar el costo. Lo que sigue es una batalla intensa, donde el poder, el miedo y la culpa chocan con una búsqueda implacable de justicia. Y el final, créeme, nadie lo verá venir. Antes de iniciar, cuéntanos la hora y el lugar desde donde nos acompañas. Queremos saber de ti. La escalera de mármol del Hawthorne Grand Hotel resplandecía bajo las luces suaves y cálidas que se extendían por el pasillo como una cinta dorada. Eran las 10:47 de una tranquila noche de martes en Manhattan, lo suficientemente tarde como para que la mayoría de los huéspedes estuvieran dentro de sus suites o abajo en el bar del nivel del vestíbulo. El pasillo del 15º piso estaba casi en silencio, el tipo de quietud que hacía que cada pisada resonara. El aire olía ligeramente a pulimento de limón en las barandillas. Una cámara de seguridad se encontraba en la esquina superior sobre la moldura decorativa. Su pequeña luz roja brillaba fijamente, pero una gran placa ornamental de bronce bloqueaba parcialmente la mitad de su campo de visión. Cualquiera que pasara asumiría que estaba anticuada o mal instalada. En realidad, todavía grababa. Una mujer estadounidense blanca, de 7 meses de embarazo, se movía con cuidado por el pasillo con una mano sujetando su vientre. Su vestido de maternidad, un midi de gasa de color crema suave con cintura imperio, se movía suavemente con cada paso. Llevaba tacones bajos y anchos para mayor estabilidad, pero incluso estos hacían su andar más lento de lo habitual. Sus mejillas se veían ligeramente enrojecidas. Su embarazo había entrado en la fase más delicada del tercer trimestre, y su obstetra le había aconsejado solo una semana antes que evitara el estrés innecesario, los movimientos bruscos y las caídas. Pero ella estaba aquí de todos modos, atrapada en un momento que nunca anticipó cuando la noche comenzó. Detrás de ella caminaba su marido, un millonario estadounidense blanco con un traje azul marino y el botón superior de su camisa desabrochado. Llevaba tensión en sus hombros e irritación en cada paso. Parecía un hombre acorralado, un hombre cuyo mundo cuidadosamente construido estaba empezando a resquebrajarse. Sostenía una pila doblada de documentos legales en su mano derecha, las páginas arrugadas por el agarre constante. Su voz, baja y aguda, se extendió por el pasillo. Tenías un solo trabajo esta noche, una cosa sencilla: firmar los papeles y apoyarme. Ella no miró hacia atrás. En cambio, siguió avanzando hacia el rellano de la escalera. Su respiración se hizo más profunda por el estrés que ya no podía ocultar. Te dije que no puedo firmar nada sin leerlo. Y esta es la propiedad que heredé de mi madre. No es algo que pueda simplemente ceder. Sus pasos se aceleraron. Esa propiedad es la clave para cerrar el trato. Mis inversores quieren una garantía. Una garantía real. No esperarán para siempre. Se detuvo en lo alto de la escalera y se giró, sus ojos cansados pero decididos. Nunca dijiste que estabas en problemas. Nunca dijiste que necesitabas mi herencia para salvar tu negocio. No son problemas. Es estrategia. Espetó, pero el temblor en su voz lo delató. Su mirada se agudizó. Llamaré a mi padre mañana. Él sabe cómo manejar situaciones como esta. Él se quedó inmóvil. Por un momento, ninguno de los dos se movió. El único sonido era el zumbido lejano del sistema de ventilación del hotel. La mención de su padre siempre había sido un punto de presión. Su padre, un fiscal federal jubilado del Distrito Sur de Nueva York, ahora un inversor independiente adinerado, tenía el tipo de mente analítica que podía desmantelar cualquier mentira. Su marido lo sabía. Lo temía más que a la ruina financiera. Cuando ella retrocedió hacia las escaleras, su frustración se disparó como una chispa que golpea la gasolina. «No lo vas a llamar», dijo. Las palabras salieron entre dientes apretados. «No firmaré nada esta noche», respondió ella. «Estoy agotada y voy a nuestra habitación. Podemos hablar por la mañana. No te vas a alejar de mí otra vez». Ella puso una mano en la barandilla mientras su vientre se tensaba bajo la tensión. Una ola de malestar recorrió su abdomen.
el tipo de contracción uterina sobre la que su obstetra le había advertido. «Por favor, necesito descansar», dijo. Pero él se acercó, demasiado cerca. La cámara, parcialmente bloqueada por la placa decorativa, captó solo el ángulo de su hombro, el movimiento de su brazo al levantarse y el cambio abrupto en su postura al alcanzarla. La lente no pudo ver su mano. Sin embargo, captó lo suficiente. «No me des la espalda», dijo de repente. Su voz se elevó lo suficiente como para romper el silencio controlado del pasillo. Ella se encogió. «Me estás asustando. Bien, quizás ahora escuches». Ella retrocedió, con la intención de crear distancia. En su condición, incluso un pequeño paso conllevaba riesgo. Su talón encontró el borde del primer escalón, extendió la mano hacia la barandilla con su mano libre, pero su marido cerró el espacio entre ellos. La cámara grabó el balanceo repentino de su brazo derecho, el impulso hacia adelante de su torso, y luego el abrupto movimiento hacia afuera que precedió a su caída. No hubo patrón de tropiezo. No perdió el equilibrio. Su cuerpo se apartó de él con un movimiento consistente con la fuerza, no con un paso en falso. En el momento en que su brazo se extendió, ella perdió el equilibrio. Su aliento se cortó. Su mano se resbaló de la barandilla. Entonces la gravedad tomó el control. Su cuerpo cayó, golpeando el primer escalón de mármol con una bofetada seca que resonó por el pasillo. Ella gritó. Un sonido débil y de pánico. Su vestido crema se extendió mientras se deslizaba por varios escalones, deteniéndose finalmente cuando su costado chocó contra la pared del rellano. Se acurrucó instintivamente alrededor de su abdomen, su respiración entrecortada, su rostro retorcido por el dolor. Su embarazo hacía que cada movimiento fuera peligroso. Se quedó inmóvil por una fracción de segundo, con horror y cálculo cruzando su rostro. Luego bajó corriendo las escaleras, agachándose junto a ella con una urgencia que parecía preocupación pero se sentía como una actuación. «Jesús, ¿por qué no te fijabas dónde pisabas? Te dije que estos zapatos no eran seguros», susurró él con dureza. Su voz tembló. «Tú me empujaste. Sé que lo hiciste. Para. Simplemente deja de hablar». Él miró hacia la cámara, con los ojos entrecerrados, y luego siseó por lo bajo. «Nadie creerá eso. ¿Me entiendes?». Ella se agarró el vientre, con lágrimas surcando su rostro. El dolor irradiaba por su centro, profundo e inmediato. A los 7 meses, cualquier caída así era una emergencia obstétrica. Ella lo sabía, él también lo sabía. El pasillo permaneció en silencio. Ningún huésped pasó. Ningún miembro del personal. Ningún testigo. Solo la cámara, medio cegada pero grabando, vio la verdad. Durante varios segundos después de la caída, el pasillo del 15º piso del Hawthorne Grand Hotel permaneció tan silencioso que parecía irreal, como si todo el edificio contuviera la respiración. La mujer embarazada yacía cerca del rellano, su vestido de gasa color crema extendido a su alrededor como un charco inestable de tela. Su cuerpo se acurrucó instintivamente en protección. A los 7 meses, incluso una caída menor se consideraba una señal de alerta médica. Esto no fue menor. El dolor pulsaba a través de su abdomen en olas agudas. Podía sentir su corazón acelerado y su respiración entrecortada. Su marido se quedó de pie sobre ella por un momento, paralizado entre la conmoción y la estrategia. Luego se agachó a su lado, pero ella se encogió de su toque. Su voz salió en un susurro fino y tembloroso. «Tú me empujaste. Sé que lo hiciste». Él negó con la cabeza con fuerza, su tono controlado pero agudo. «Te resbalaste. Deja de decir cosas que no tienen sentido». Ella intentó respirar lentamente, pero la presión dentro de su vientre se tensó de nuevo. Su mano apretó la barandilla, sus nudillos blancos. «Algo anda mal. Necesito ayuda. Por favor, llama a alguien». Miró hacia la pequeña cámara en la esquina superior del pasillo. La placa decorativa de bronce bloqueaba la mitad de la lente. Sin embargo, la luz indicadora roja parpadeaba constantemente. Calculó rápidamente. Una ambulancia significaba personal del hotel. El personal del hospital significaba preguntas obligatorias. Las preguntas significaban peligro. Antes de que pudiera decidir, pasos resonaron desde el otro extremo del pasillo.
Un guardia de seguridad del hotel, un hombre blanco estadounidense de unos 30 y tantos años, que vestía un uniforme polo negro con la insignia del hotel, se acercó a paso rápido. Sus ojos se abrieron cuando vio la escena. «Señora, ¿está usted bien? ¿Debería llamar para asistencia médica?» Su marido se interpuso directamente entre ellos como si la estuviera protegiendo de la vista. Ella tropezó en las escaleras. «Está embarazada y cansada. Necesita un momento. Eso es todo». El guardia parecía inseguro. Volvió a mirar a la mujer. Estaba pálida, sudando y respirando con los dientes apretados. Su angustia era obvia. «Señora, ¿quiere que llame a alguien? Puedo avisar a la recepción o llamar abajo para los servicios de emergencias médicas». Ella abrió la boca para responder, pero su marido la interrumpió rápidamente. Ella dijo que solo necesita un momento. «Yo puedo encargarme de ella. ¿Puede darnos espacio?» El guardia frunció el ceño. «Señor, cualquier incidente que involucre una caída, especialmente con una huésped embarazada, requiere un informe. Es política». Su marido se inclinó más cerca del guardia y bajó la voz. «Escuche, no necesita presentar nada. No hubo caída. ¿Me entiende? Sin informe, sin papeleo». El guardia se puso rígido. Sus cejas se juntaron. Volvió a mirar a la mujer. Ella se estaba agarrando el estómago, su cara tensa por el dolor. Algo en el tono del marido lo puso tenso. «Señor, tengo que seguir el protocolo. Al menos déjeme llamar a la recepción. Necesitan estar al tanto si un huésped está herido». El marido exhaló bruscamente. Luego forzó una expresión neutral. «Bien, llámalos, pero que sea sencillo». Ella se resbaló. «Eso es todo». El guardia asintió a regañadientes y buscó su radio. Antes de que pudiera informarlo, la mujer jadeó bruscamente, encogiéndose sobre sí misma cuando otra ola de dolor abdominal severo golpeó. Su voz se quebró. «Por favor, algo le pasa al bebé». La mandíbula de su marido se tensó. Él le puso una mano en el hombro, pero ella la apartó. El guardia se acercó más, la preocupación superando la vacilación. «Señora, creo que deberíamos llevarla a un hospital». Él lo sintió débilmente. Su marido se giró rápidamente. «Sí, llama a una ambulancia. Ahora». El guardia hizo la llamada, y en cuestión de minutos, llegaron 2 gerentes de hotel blancos estadounidenses. Ambos vestían trajes azul marino a medida y mantenían una compostura profesional, pero sus ojos mostraban preocupación mientras observaban la condición de la mujer. «Señor, recibimos el informe. ¿Deberíamos llamar a una ambulancia inmediatamente?», preguntó uno. «Ya hecho», respondió el guardia. El marido intervino. Ella se resbaló en el escalón superior. «Le dije que esos zapatos no eran seguros». Eso es todo lo que pasó. Los gerentes intercambiaron miradas sutiles. La expresión de la mujer parecía demasiado asustada, demasiado angustiada para un simple traspié. Un gerente se arrodilló a su lado. «Señora, ¿recuerda lo que pasó?». Ella intentó hablar, pero hizo una mueca. «Yo caí». Su voz vaciló. «Necesito un médico». El marido añadió rápidamente. «Ella está confundida. Tiene mucho dolor. Solo anote que se resbaló». La gerente vaciló. Las lágrimas de la mujer corrían en silencio, su respiración irregular. Algo no cuadraba. Antes de que pudiera decir más, el ascensor sonó y 2 paramédicos salieron corriendo con su equipo. Se arrodillaron junto a la mujer inmediatamente. «Señora, ¿puede decirme qué le duele?». «Mi vientre. Tengo un dolor agudo». Sigue tensándose. «¿Ha habido algún sangrado?». «No estoy segura». «¿Se cayó por las escaleras?». «Sí». «¿Cuántos escalones?». 5 o 6. «¿Fue un accidente?». Ella se quedó inmóvil. El paramédico la miró a los ojos, luego al marido. Reconoció la tensión. Los trabajadores de servicios de emergencias médicas en los Estados Unidos recibieron capacitación para reconocer posibles indicadores de violencia doméstica. Ella tembló. «Por favor, lléveme al hospital». Los paramédicos intercambiaron una mirada rápida que transmitía una comprensión silenciosa. La levantaron con cuidado a la camilla, revisando la presión arterial y las preocupaciones del corazón fetal en el camino. Un paramédico le miró el estómago con preocupación. «Necesitamos monitorizarla de inmediato. Las caídas en el tercer trimestre pueden ser peligrosas».
Su marido lo siguió hacia el ascensor, con el rostro tenso. Los gerentes se apartaron, inseguros de lo que acababan de presenciar. El guardia miró fijamente al suelo, la culpa retorciéndose en sus entrañas. Dentro del ascensor, la mujer cerró los ojos, luchando por respirar a través del dolor. Se agarró el vientre protectoramente, rezando en silencio para que el bebé siguiera vivo. Detrás de ellos, en el pasillo vacío, la cámara de seguridad continuó grabando. Incluso con su vista obstruida, había capturado mucho más de lo que nadie se había dado cuenta. La ambulancia entró en la bahía de emergencias del Hospital Mount Sinai, un poco después de las 11:20 de la tarde. Los paramédicos empujaron la camilla a través de las puertas correderas, con urgencia practicada. Las luces fluorescentes se derramaron sobre los suelos pulidos, brillantes y frías. Las enfermeras en el mostrador de triaje levantaron la vista de inmediato. Una paciente embarazada en apuros activó los protocolos de prioridad, especialmente una en su tercer trimestre. Una enfermera se acercó, con expresión tranquila pero concentrada. 7 meses de embarazo, dolor abdominal después de una caída, posible traumatismo en el útero. Necesita un equipo de obstetricia de inmediato. Los paramédicos asintieron. Se cayó por varios escalones. Dolor abdominal severo. Aún no hay sangrado confirmado. La presión arterial baja ligeramente. En cuestión de segundos, fue llevada en silla de ruedas a una sala de examen. El personal médico se movía a su alrededor con la velocidad silenciosa de personas que entendían lo que estaba en juego. La mujer embarazada yacía en la cama, tratando de regular su respiración. Cada movimiento enviaba otra punzada de dolor a través de su abdomen. Su vestido había sido cortado por el centro para prepararla para el examen. Se colocaron sensores en su vientre para detectar la frecuencia cardíaca fetal. Sus ojos se movían rápidamente por el techo, aterrorizada de lo que pudiera escuchar. Su marido estaba de pie en la esquina de la habitación, con los brazos fuertemente cruzados. Intentó mantener una expresión de preocupación, pero su pie golpeaba rápidamente contra el suelo de linóleo. Una doctora entró, una mujer blanca estadounidense, de unos 50 años, con mechas grises en el cabello, y una presencia tranquila, pero autoritaria. «Soy la doctora Latham. Supervisaré su atención», dijo ella. «Estamos monitoreando a su bebé ahora mismo. Intente respirar normalmente». El monitor emitió un pitido constante por un momento. Luego, otra contracción de dolor la golpeó, y ella jadeó de nuevo. La doctora Latham echó un vistazo al historial. El traumatismo en esta etapa del embarazo puede causar un desprendimiento de placenta. Necesitamos actuar rápidamente. Su marido se enderezó. Fue un simple resbalón. Ella perdió el equilibrio. La doctora Latham no lo miró. Determinaremos la causa basándonos en los hallazgos médicos. Ahora mismo, ella es la prioridad. Por favor, retroceda. Una enfermera comenzó a evaluar sus moratones. Había una clara marca roja en su brazo superior, donde había sido agarrada más temprano por la noche. Había otra marca tenue a lo largo de su omóplato izquierdo. La enfermera anotó todo en el historial. Sus ojos se dirigieron brevemente hacia el marido. Los hospitales no acusaban a la gente directamente, pero siempre prestaban atención. Unos minutos más tarde, un residente de obstetricia trajo una máquina de ultrasonido portátil. La habitación cayó en un pesado silencio mientras el gel era colocado en el vientre de la mujer. La pantalla se iluminó. El feto apareció, ligeramente acurrucado hacia un lado. La frecuencia cardíaca parpadeaba en ondas apagadas. «El bebé está bajo estrés», dijo el residente en voz baja. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Por favor, ayuden a mi bebé. Por favor, díganme que el bebé está bien». La doctora Latham respondió con suavidad, pero con honestidad. «Estamos haciendo todo lo posible. Las próximas horas nos dirán más». La puerta de la habitación se abrió de repente. Un hombre blanco estadounidense alto, de unos 60 y pocos años, irrumpió, con el pelo plateado, sus ojos agudos por el miedo. Llevaba una chaqueta gris, una camisa Oxford y pantalones oscuros. Era su padre. Alguien lo había llamado en el momento en que ella llegó al hospital. Cruzó la habitación rápidamente y tomó la mano de su hija. «Estoy aquí. Estoy justo aquí», susurró él. Ella rompió a llorar al verlo. Su cuerpo tembló de alivio y miedo. «Papá, algo está mal. Lo puedo sentir». Él miró los monitores,
los moratones en su brazo, la postura rígida de su marido en la esquina. Su expresión cambió de preocupación a furia contenida. Dime exactamente qué pasó. Antes de que ella pudiera hablar, su marido interrumpió. Se resbaló. Fue un accidente. Su padre se giró lentamente. Su voz era tranquila, pero llevaba consigo una vida de experiencia legal. No estaba hablando contigo. Luego volvió a mirar a su hija. Dime. Ella tomó un aliento tembloroso. Él me empujó. Papá, dije que te llamaría. Se enojó. Perdí el equilibrio. Intenté agarrarme a la barandilla, pero me caí. La mandíbula de su padre se tensó. No levantó la voz. No discutió. Simplemente absorbió sus palabras y las almacenó como evidencia. Años pasados en el Distrito Sur de Nueva York le habían enseñado que la verdad se revelaba con mayor claridad en momentos como estos. Una enfermera se acercó en silencio. Señor, necesitamos mantener la habitación en calma y concentrada. Puede quedarse, pero por favor, quédese cerca de ella. Él asintió y se colocó junto a su cama, su mano aún alrededor de la suya. Su presencia calmó su respiración, al menos por un momento. El marido dio un paso adelante. Ella está confusa, está alterada. Este no es el momento de acusar a nadie de nada. Su padre ni siquiera lo miró. Siéntese, o salga de la habitación. Esas son sus opciones. La tensión en el aire se hizo más densa, pero nadie discutió más. El personal continuó su trabajo. Mientras los médicos monitoreaban la frecuencia cardíaca fetal, el abdomen de la mujer se tensó de nuevo. Gimió de dolor. La doctora Latham revisó el monitor. Necesitamos ingresarla para observación continua. Un traumatismo en esta etapa aún podría afectar al bebé durante la noche. Necesitamos vigilar si hay signos de sangrado o sufrimiento. Ella asintió débilmente. Su padre preguntó, ¿se requiere cirugía? No en este momento, dijo la doctora Latham. Pero si la placenta se separa o la frecuencia cardíaca fetal disminuye más, actuaremos. Las próximas 12 horas son críticas. La mujer se aferró a la mano de su padre con un miedo renovado. Su esposo estaba detrás de ellos, su expresión ilegible, pero el temblor en su mandíbula delató una preocupación de otro tipo. No preocupación por el bebé, preocupación por sí mismo. El personal se preparó para trasladarla a una sala de monitorización en la unidad de maternidad. Mientras rodaban la cama desde la sala de examen al pasillo, el padre caminó a su lado. Se inclinó. «Te creo», dijo en voz baja. «Y esto no ha terminado». Sus ojos se cerraron. Una lágrima resbaló por su mejilla. El dolor continuó, pesado e implacable. Podía sentir a su bebé luchando. Y mientras el pasillo del hospital se extendía ante ellos, con cada luz fluorescente parpadeando a su paso, la sensación de una verdad inminente los siguió de cerca. La luz de la mañana se filtraba débilmente a través de las persianas de la sala de monitorización de maternidad del Hospital Mount Sinai. La mujer embarazada había estado allí tumbada durante horas, entrando y saliendo de un sueño ligero. Cada vez que abría los ojos, esperaba que el dolor hubiera desaparecido. Nunca lo estaba. Su abdomen le dolía con una presión profunda y pesada, de esas que se negaban a desvanecerse. Un suave pitido del monitor cardíaco fetal llenaba la habitación. El ritmo había sido inconsistente durante la noche, bajando más veces de las que ella quería admitir. Su padre había dormido en la silla junto a su cama, aún vestido con el blazer y la camisa del día anterior. Su postura se mantuvo tensa incluso dormido, como si no pudiera entregarse por completo al descanso. Cuando ella se movió, él abrió los ojos casi de inmediato, acercándose. «Estás despierta», dijo él suavemente. «¿Cómo te sientes?» Ella tragó saliva. «Sigue doliendo. No para. Se siente mal». Él le tendió la mano, apretándola suavemente. «Los médicos están haciendo todo lo posible. Volverán a revisar pronto». Al otro lado de la habitación, sentado junto a la ventana, su marido deslizaba el dedo por su teléfono, con la rodilla rebotando rápidamente. Se había quedado porque irse levantaría sospechas, no porque sintiera devoción. Sus miradas hacia los monitores eran raras. Sus ojos se posaban, en cambio, en correos electrónicos y llamadas perdidas de inversores, que se impacientaban cada vez más. Una enfermera entró.
Estaba tranquila, profesional, y llevaba una gráfica en una mano. Buenos días. Voy a comprobar de nuevo la frecuencia cardíaca fetal. La mujer asintió, preparándose. La enfermera aplicó más gel en su vientre, luego movió lentamente el sensor Doppler por la piel. Un débil eco de un latido parpadeó en la habitación, pero era más lento que antes. La enfermera frunció el ceño por un momento, luego cambió de posición. El latido se fortaleció por un segundo y luego se desvaneció de nuevo. La enfermera mantuvo su tono firme. Voy a notificar a la doctora Latham. Su bebé está mostrando signos de estrés continuado. Los ojos de la mujer se llenaron de miedo. Su respiración se volvió irregular. Por favor, dígame que aún se puede hacer algo. No nos rendimos, respondió la enfermera. Por eso estamos monitorizando constantemente. Salió para avisar al médico. El padre se levantó. Voy con ella, le dijo a su hija en voz baja. Quiero saber exactamente lo que ven. Salió de la habitación, pero su marido permaneció sentado. Él no levantó la vista de su teléfono hasta que ella susurró. Deberías estar aquí, conmigo. Él suspiró profundamente y finalmente dejó el teléfono. Estoy aquí. ¿Qué más quieres? Tengo reuniones acumuladas. Ya me estoy perdiendo todo por esto. ¿Por esto?, preguntó ella. Su voz se quebró. Nuestro bebé está en peligro. Cerró los ojos como si estuviera exhausto. Lo sé. Pero repetir eso no ayuda. Antes de que pudiera responder, la doctora Latham entró con 2 residentes. El padre se puso de pie junto a la doctora, con expresión grave. La doctora Latham se acercó a la cama. Hemos revisado los resultados del monitoreo nocturno. Ha habido un declive continuado en la frecuencia cardíaca fetal. Esto puede ocurrir cuando un trauma ha causado complicaciones internas. Necesitamos prepararnos para la posibilidad de que el bebé no pueda mantener un ritmo saludable. La mujer contuvo el aliento. ¿Está diciendo que estamos perdiendo al bebé? La doctora eligió sus palabras con cuidado. Estoy diciendo que el riesgo es ahora muy alto. Podemos intentar una observación adicional, pero quiero ser honesta. El bebé está sufriendo. Un sollozo se escapó del pecho de la mujer. Su padre le puso una mano en el hombro, sujetándola lo mejor que pudo. Su marido miró hacia el techo. Si por culpa o por pavor, nadie podría decirlo. Pasaron las horas. Las contracciones de dolor venían y se iban en intervalos impredecibles. Al final de la tarde, el monitor emitió un pitido frenético. Las enfermeras entraron apresuradamente, una comprobando las constantes vitales, otra ajustando los sensores. La frecuencia cardíaca fetal bajó, y luego, aún más. La doctora Latham regresó, con urgencia en sus pasos. Estamos intentando estabilizar las cosas, pero el bebé está mostrando signos de angustia profunda. La mujer exclamó. Por favor, salve a mi bebé. Por favor, intente cualquier cosa. La doctora asintió con compasión. Haremos todo lo médicamente razonable. Ahora mismo, solo podemos seguir monitorizando y apoyando su cuerpo. Su padre le agarró la mano, con el rostro tenso. Había visto tragedias antes, pero no como esta. No algo tan personal, no la pérdida de un nieto que ya había imaginado sostener. Su marido se acercó, finalmente sacudido de su postura retraída. ¿No hay algo más? ¿Cirugía o algo? La doctora Latham negó con la cabeza. La cirugía se considera cuando hay una posibilidad de que el feto pueda sobrevivir fuera del útero. El trauma parece haber afectado la placenta. Un parto de emergencia en este momento no aumentaría la viabilidad. Nos estamos centrando en la seguridad de la madre hasta que sepamos si el feto puede recuperarse. La habitación cayó en un silencio denso y sofocante. Entonces, en algún momento cerca del anochecer, el monitor emitió un tono largo. La pantalla mostró una advertencia. El latido que había luchado durante la noche y la mañana se desvaneció en la nada. La enfermera se llevó una mano a la boca. La doctora Latham se inclinó, escaneando los resultados de nuevo, esperando un margen de error que no llegó. Lo siento mucho, dijo ella suavemente. El bebé no tiene latido detectable. Un grito surgió de la garganta de la mujer. Sus manos volaron a su vientre. Negó con la cabeza violentamente, temblando de incredulidad y agonía. No, por favor, revisa de nuevo. La doctora lo hizo, moviendo el sensor por cada ángulo, rezando por el regreso de ese leve parpadeo.
No hubo ninguno. Su padre la atrajo a sus brazos mientras su cuerpo convulsionaba con sollozos. Su propia respiración se entrecortó, pero su agarre se mantuvo firme. Su voz se quebró cuando susurró: «Estoy aquí, no me iré». Su esposo permaneció a varios pasos de distancia, su rostro pálido. El momento contenía una verdad de la que no podía escapar. Quizás no había tenido la intención de este resultado, pero había causado el momento que condujo hasta aquí. El peso de esa responsabilidad lo oprimía. Sin embargo, no dijo nada. La doctora Latham colocó suavemente una mano en el brazo de la mujer. «Le daremos tiempo. Le ayudaremos a superar lo que venga después». La habitación se oscureció mientras el sol se ponía detrás del horizonte de Manhattan. El zumbido de las máquinas continuaba, pero el único sonido que más importaba se había silenciado. La pérdida se posó sobre la habitación como una sombra que nunca podría levantarse por completo. Y en ese silencio, un tipo diferente de determinación se formó detrás de los ojos del padre. Algo medido, algo frío, algo inquebrantable. Él descubriría exactamente qué sucedió en esa escalera, y no descansaría hasta que la verdad, cada parte de ella, fuera sacada a la luz. El día después de que el corazón del bebé se detuviera, el ala de maternidad parecía moverse con un ritmo más lento, como si el propio hospital comprendiera la gravedad de la pérdida. La mujer embarazada, ahora ya no esperando, yacía en una tenue habitación de posparto que daba al East River. Su cuerpo se sentía vacío. Sus brazos se sentían ligeros de una manera que la aterraba. El dolor en su abdomen había cambiado. La agudeza había desaparecido, reemplazada por una presión vacía que la hacía sentir como si la hubieran vaciado por dentro. Una enfermera entró en silencio con un portapapeles. Era amable pero profesional. Una mujer blanca estadounidense de unos 40 años con manos firmes. Comprobó las constantes vitales de la mujer sin decir palabra al principio. La mujer miraba fijamente al techo, con los ojos hinchados de llorar durante toda la noche. Cuando la enfermera finalmente habló, su voz era suave. «Hay algunos formularios que necesitamos completar con respecto a su atención. Puedo ayudarla a rellenarlos». La mujer asintió débilmente. La enfermera dudó antes de continuar. «También haremos un examen de seguimiento dentro de la próxima hora para asegurarnos de que está médicamente estable. Después de una pérdida fetal relacionada con un trauma, vigilamos los signos de infección y hemorragia interna». El padre de la mujer se sentó en la silla junto a su cama, vistiendo ropa limpia pero sencilla, que había comprado en la tienda de regalos del hospital. Su rostro permanecía sereno, pero sus ojos no perdían su dolor. Agradeció a la enfermera antes de que ella saliera de la habitación de nuevo. Su marido estaba sentado más lejos, cerca de la ventana. Había dormido poco, pero su agotamiento tenía un matiz diferente. Parecía derrotado, pero también atrapado, como si calculara cada resultado posible y no encontrara ninguno que lo protegiera de la verdad. La mujer finalmente habló. «Papá». Su padre se inclinó más cerca. «Sí, estoy aquí mismo». Ella tragó saliva. Su voz vaciló. «Sigo pensando que habría sido diferente si me hubiera ido antes, o si hubiera discutido menos, o si hubiera tenido más cuidado en las escaleras». Su padre negó con la cabeza firmemente. «No, no te culpes. Ni siquiera dejes que tu mente vaya por ahí. Lo que pasó no fue tu culpa». Cerró los ojos y lloró en silencio durante varios segundos. Su padre colocó su mano sobre la de ella y esperó hasta que ella pudo respirar de nuevo con regularidad. Un golpe suave sonó en la puerta. Entró una trabajadora social del hospital, una mujer blanca estadounidense de unos 30 y pocos años, que llevaba una carpeta y una identificación que indicaba que se especializaba en la pérdida materna. Lo saludó suavemente y se acercó al lado de la cama. «Estoy aquí para apoyarlos en lo que necesiten», dijo. «Este tipo de pérdida es devastador. Podemos proporcionar asesoramiento, apoyo espiritual o simplemente alguien con quien hablar». La mujer asintió, pero su voz era débil. «Gracias». La trabajadora social continuó. «El hospital también necesita documentar las circunstancias de la caída. Esto no es para culpar. Es un procedimiento estándar cada vez que una paciente embarazada llega con un trauma». Su marido se enderezó bruscamente. «Ya se lo dijimos al hospital». Ella resbaló. La trabajadora social lo miró con calma. «Señor,
Necesito escucharla a ella, no a nadie más. El padre de la mujer contuvo el aliento. Este fue el primer momento que le permitió hablar sin interrupción. La mujer miró a la trabajadora social. Las lágrimas brotaron, pero no cayeron. Tragó saliva con dificultad. Me caí por las escaleras del hotel. La trabajadora social asintió. ¿Y se sintió mareada o perdió el equilibrio? La mujer dudó. Los ojos de su marido estaban fijos en ella, ardiendo con advertencia. Pero luego miró a su padre, quien hizo un ligero movimiento de cabeza, no para silenciarla, para recordarle que no estaba sola. Su voz salió en un susurro. Él me empujó. La trabajadora social se quedó paralizada por un instante. Mantuvo su tono firme, pero sus notas cambiaron. Gracias por decírmelo. Estoy obligada a documentar lo que comparte. Dependiendo de su nivel de comodidad, también podemos notificar a las fuerzas del orden. Su marido dio un paso adelante. Ella está de luto. Está confundida. No está pensando con claridad. El padre se puso de pie. Siéntate. Su voz era baja pero controlada. No hables por ella. El marido miró entre ellos. Luego retrocedió. La trabajadora social miró a la mujer de nuevo. ¿Le gustaría que notificáramos a la policía? La mujer negó con la cabeza rápidamente. Todavía no. No puedo con eso ahora mismo. Está completamente bien, dijo la trabajadora social. No hay prisa. Puede decidir en cualquier momento. Nada cambia los registros médicos. Mostrarán el trauma. Mostrarán el patrón de sufrimiento fetal. Y mostrarán las lesiones consistentes con su caída. La mandíbula del padre se tensó. Sabía cómo funcionaba la evidencia. Sabía lo que los médicos registraban. Sabía lo que se podría probar más tarde. Después de que la trabajadora social se fue, el padre se inclinó cerca de su hija y habló en voz baja. No te presionaré. Tú decides cuándo estás lista, pero quiero que sepas algo. Lo que pasó no va a desaparecer. Ella asintió. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Una enfermera entró de nuevo con la silla de ruedas para el examen de seguimiento. Necesitamos llevarla por el pasillo para una breve evaluación. Su padre la ayudó a sentarse. Su marido se acercó como para ayudar, pero ella apartó la cabeza. La enfermera lo notó, y su expresión se suavizó. La llevaron en silla de ruedas por un pasillo tranquilo. Cada giro de las ruedas parecía más ruidoso de lo normal. Cuando llegaron a la pequeña sala de examen, la enfermera y un residente comprobaron si había hemorragia interna, anemia y estabilidad de las constantes vitales. El proceso fue clínico, cuidadoso y respetuoso. Después, la devolvieron a su habitación. Su marido susurró: «Podemos superar esto. Podemos empezar de nuevo». Ella lo miró fijamente con ojos vacíos. «Nunca empezaremos de nuevo». Él parecía conmocionado. Su padre se interpuso entre ellos. «Vete a casa. Ella no te necesita aquí por ahora». El marido abrió la boca pero la cerró de nuevo. Cogió su abrigo, dudó y finalmente salió de la habitación. Cuando la puerta se cerró con un clic, la mujer soltó un aliento lento y tembloroso. Su padre acercó su silla. «Estás a salvo conmigo», dijo, «y voy a encontrar la verdad, cada parte de ella». Ella asintió una vez, exhausta pero agradecida. El dolor dentro de ella había cambiado. Todavía era pesado, pero ahora compartía espacio con algo más. El comienzo de la determinación, el comienzo de la claridad. Fuera de su ventana, la ciudad seguía con su ritmo habitual. Dentro de la habitación, todo había cambiado. Y el primer paso hacia la justicia, por silencioso que fuera, ya se había dado. La mañana después de ser dada de alta del Mount Sinai, la mujer regresó a la casa adosada de su padre en Brooklyn. El lugar estaba tranquilo, forrado con estanterías llenas de viejos expedientes de sus años como fiscal federal. La cocina olía levemente a café recién hecho, aunque ella apenas probó el suyo. Ella se movía lentamente, su cuerpo aún recuperándose del trauma y del procedimiento que siguió a la pérdida. Su padre permaneció cerca de ella, observándola como si pudiera desplomarse en cualquier momento. Él sabía que el duelo podía agotar la fuerza de una persona mucho antes de que el cuerpo sanara. Después de que ella finalmente subió a descansar, él se sentó a la mesa del comedor y abrió un bloc de notas amarillo.
Las páginas lo miraban fijamente como un veredicto en blanco, esperando ser escrito. Él escribió la fecha en la parte superior. Hizo una pausa. Luego, escribió una sola línea. Incidente en el hotel. Hawthorne Grand. Posible juego sucio. Él golpeó el bolígrafo una vez en la página, un hábito de antes de jubilarse. Sus años en el distrito sur de Nueva York le habían enseñado que la verdad rara vez se revelaba fácilmente. Pero también había aprendido que las mentiras eran frágiles cuando se aplicaba presión en el lugar correcto. Su primera llamada fue a un contacto que había mantenido de sus años trabajando en litigios federales. No era un empleado del gobierno. Eso complicaría las cosas. Este era un especialista privado en recuperación de datos que lo había ayudado con pruebas digitales durante uno de sus últimos casos importantes. El hombre contestó al segundo timbrazo. «Puedo echar un vistazo a las imágenes, pero la calidad depende de la fuente», dijo. «Envíame todo lo que tengas». El padre escribió los pasos necesarios para obtener los archivos. Cerró el bloc de notas y se preparó para ir al hotel. Antes de irse, revisó a su hija. Ella estaba acurrucada bajo una manta, con los ojos abiertos pero desenfocados. Besó la parte superior de su cabeza y dijo, «Descansa. Yo me encargaré de la siguiente parte». Ella sintió débilmente. En el Hawthorne Grand, el vestíbulo brillaba con la misma perfección pulida que siempre ofrecía a los huéspedes. Detrás de la recepción estaba la gerente general, una mujer blanca estadounidense de unos 50 años, con una postura perfecta y una expresión entrenada para permanecer neutral. Cuando el padre se identificó y solicitó hablar sobre un incidente que involucraba a su hija, ella lo invitó a su oficina. Él se sentó frente a ella y la observó atentamente. «Mi hija se cayó en la escalera de su 15º piso hace 2 noches», dijo. «Quiero revisar las imágenes de seguridad». La sonrisa de la gerente se tensó. «Ya revisamos esas imágenes». Lamentablemente, la cámara en ese pasillo estaba parcialmente obstruida. No muestra un ángulo claro de la caída. Él asintió. «Entiendo. Aún así, me gustaría ver lo que capturó». Ella dudó. «Señor, la grabación es propiedad del hotel. Solo podemos entregarla si las fuerzas del orden la solicitan». Él mantuvo su mirada. «Soy consciente de su política. También soy consciente de que su hotel registró un incidente en el que una huésped embarazada resultó herida. No pueden borrar ni manipular legalmente esas imágenes durante 30 días. No les pido que rompan el protocolo. Solo pido una visualización». Su expresión parpadeó, solo por un instante, revelando tensión bajo el profesionalismo. «Hablaré con seguridad», dijo. «Por favor, espere aquí». Él esperó. La oficina estaba en silencio excepto por el zumbido del conducto de ventilación. La gerente regresó después de varios minutos. «Podemos mostrarle las imágenes, pero no podemos proporcionar una copia sin una orden judicial». «Está bien», dijo con calma. Lo llevaron a la sala de seguridad. Un guardia blanco estadounidense estaba sentado cerca de los monitores. La mirada nerviosa del guardia delató más de lo que pretendía. La gerente le instruyó que reprodujera la grabación desde el momento del incidente. Las imágenes se cargaron. La imagen era granulada. La placa decorativa bloqueaba parcialmente la vista tal como la gerente había descrito. Pero el padre se inclinó hacia adelante mientras la escena se desarrollaba. Su ritmo cardíaco se aceleró. Incluso a través de la obstrucción, pudo ver a su hija retrocediendo. Pudo ver a su marido acercándose. Pudo ver el chasquido repentino de su hombro, el rápido movimiento de su brazo derecho, y luego su cuerpo sacudiéndose de lado, seguido de su caída por las escaleras. Él no respiró durante varios segundos. La gerente no dijo nada, pero el guardia evitó el contacto visual por completo. El padre rebobinó las imágenes. Las vio de nuevo, y otra vez. La imagen no era nítida, pero mostraba lo suficiente para que él entendiera lo que sucedió, lo suficiente para que un tribunal considerara la posibilidad de fuerza, lo suficiente para un caso civil, lo suficiente para destruir la reputación del marido. Él se puso de pie. «Aprecio su cooperación». La gerente lo acompañó a la salida. Cuando llegó al vestíbulo, salió al frío aire de Manhattan y dejó que la verdad se asentara más profundamente. El hotel había esperado que las imágenes poco claras los protegieran de la controversia.
Su yerno había esperado que el ángulo ocultara la verdad, pero la cámara, imperfecta como era, había capturado lo que más importaba: el movimiento, la intención, el momento del impacto. No era ambiguo para un ojo entrenado. Él regresó caminando hacia el metro con un propósito renovado. En el viaje a Brooklyn, llamó al especialista en datos. Tengo las imágenes de seguridad. Necesita una mejora. El ángulo está parcialmente bloqueado, pero el análisis de movimiento debería mostrar lo que necesitamos. Puedo trabajar con eso, respondió el especialista. Envíamelo. Tendré un informe preliminar en una semana. Cuando el padre regresó a casa, su hija estaba sentada a la mesa de la cocina, mirando fijamente una taza de té sin tocar. Levantó la vista, su rostro demacrado por el dolor. Se sentó a su lado y colocó su mano sobre la de ella. Vi las imágenes, dijo él. Ella inhaló bruscamente. ¿Qué mostró? Su respuesta llegó en voz baja, pero con firmeza. Suficiente. Muestra suficiente. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo, pero esta vez había algo más detrás de ellas. No solo dolor, algo más firme, algo que comenzaba a endurecerse. ¿Qué pasa ahora?, preguntó ella. Cerró su mano suavemente alrededor de la de ella. Ahora comenzamos. Y por primera vez desde la escalera, ella le creyó. El funeral del bebé tuvo lugar 2 semanas después de que la mujer regresara a casa del hospital. Fue un servicio pequeño y privado celebrado en un tranquilo cementerio en Queens. El cielo estaba de un gris pálido, el aire pesado con el frío de principios de primavera. Solo asistió la familia más cercana. Su padre estuvo a su lado durante la ceremonia, su mano firme sobre su hombro, mientras ella apretaba un pañuelo blanco doblado con ambas manos. Su marido se mantuvo varios pasos detrás de ellos, su postura rígida, su expresión cuidadosamente en blanco. Para cualquiera que no conociera la historia, parecía un padre de luto. Pero todos los presentes sabían lo contrario. Después del servicio, su padre la guió hasta el coche, ayudándola a acomodarse en el asiento. Su cuerpo aún estaba sanando, pero las heridas emocionales se sentían más profundas que cualquier cosa física. Cuando su marido intentó acercarse a la puerta abierta del coche, su padre lo detuvo con una simple mano levantada. «Ahora no», dijo. Su voz era firme, no enojada, pero no dejaba lugar a discusión. El marido retrocedió, derrotado. El padre cerró la puerta con suavidad y llevó a su hija a casa él mismo. En los días siguientes, la atmósfera comenzó a cambiar, silenciosamente al principio, casi imperceptiblemente. Pero el cambio era real. Las amigas de la mujer, todas mujeres blancas estadounidenses que conocía desde hacía años, le enviaron mensajes preguntándole cómo estaba y ofreciéndole ayuda con comidas o recados. Al principio, ella no respondió, sin saber qué decir. Finalmente, respondió a algunas. Su amiga más cercana, Emily, la visitó una tarde, llevando una fuente para horno y con una expresión de suave preocupación. Se sentaron a la mesa de la cocina, la luz del sol filtrándose por las cortinas. Emily se estiró por encima de la mesa y le tomó la mano. «Me enteré de lo que pasó», dijo. «Sé que has estado callada, pero estoy aquí. Lo que necesites». La mujer dudó. No le había contado a nadie la verdad completa excepto a su padre y al personal del hospital. Incluso decir las palabras le parecía imposible. Pero Emily fue paciente, su presencia tranquila y cálida. Finalmente, la mujer susurró. Él me empujó. Los ojos de Emily se abrieron, su respiración se atascó en su pecho. Ella apretó la mano de su amiga. «Lo siento mucho». Tenía la sensación de que algo andaba mal. «Recuerdo la última vez que nos vimos en el café. Parecías asustada, incluso entonces». La mujer asintió lentamente. No quería admitirlo. Intenté mantener la compostura, pero sabía que las cosas estaban empeorando. Se sentaron en silencio por unos momentos. Entonces Emily preguntó suavemente, «¿Alguien más lo sabe? ¿Sobre el empujón?» «Mi padre y el hospital. La trabajadora social lo documentó, pero no he ido a la policía». «No tienes que apresurarte», dijo Emily, «pero tampoco tienes que llevarlo sola». Su padre entró en la cocina entonces, dejando una pila de correo en la encimera. Saludó a Emily cortésmente antes de volverse hacia su hija. «Tenemos otra cita con el médico esta semana.
Quieren hacer un examen de seguimiento para asegurarse de que te estás curando correctamente. Vale, dijo en voz baja. Su padre dudó. Luego añadió. Y el especialista en datos dice que la mejora preliminar está casi lista. Él cree que el análisis de movimiento será sólido. La mujer exhaló lentamente. Ella sabía lo que esto significaba. La evidencia estaba pasando de una vaga posibilidad a algo concreto. Mientras tanto, fuera de su casa, las historias empezaban a circular. No historias públicas, no reportajes de noticias, sino susurros entre socios de negocios, conocidos y personal del hotel. El Hawthorne Grand tenía estrictas políticas de confidencialidad, pero los empleados seguían hablando entre ellos. Una mujer embarazada cayendo por las escaleras y perdiendo a su bebé no era un suceso que la gente olvidara fácilmente. Algunos huéspedes habían escuchado detalles parciales. Algunos miembros del personal habían visto a la mujer después, pálida y herida. Un joven conserje que había oído al guardia y al gerente discutir el incidente, le dijo a un compañero de trabajo en la sala de descanso. Algo no cuadraba. El marido fue insistente con la historia. A medida que estos susurros se extendían, la presión comenzó a acumularse alrededor del marido. Los inversores a los que había estado cortejando se estaban volviendo sospechosos. Le enviaron correos electrónicos pidiéndole actualizaciones sobre su situación familiar, redactando sus mensajes con un desapego cortés. Cancelaron 2 reuniones, alegando conflictos de programación no relacionados, pero él sintió la verdad. La gente se estaba distanciando. Una tarde, se sentó solo en su apartamento de lujo, mirando una lista de llamadas que necesitaba devolver. Ninguna de las personas en esa lista parecía ansiosa por hablar con él ahora. Se frotó las sienes, la frustración aumentando. «Esto se está yendo de las manos», murmuró. Nada de esto debería haber salido del hotel. Llamó al guardia de seguridad del Hawthorne Grand. El guardia respondió con renuencia. «No puedo hablar de esto», dijo. La gerencia dijo que el metraje ha sido revisado y asegurado. «Saben que el padre pasó por aquí». La voz del marido se agudizó. «¿Le dijiste algo a él?» «No le dije nada. Pero él vio el video». El tono del guardia cambió a miedo. «Mira, hice lo que me pediste esa noche, pero no voy a perder mi trabajo ni a enfrentarme a problemas por esto. Si el metraje es citado judicialmente, no puedo mentir». El marido golpeó el teléfono. Su coartada, una vez hermética y contenida, comenzaba a desmoronarse. De vuelta en Brooklyn, el padre de la mujer continuó formando un plan silencioso. Se reunió con una abogada en quien confiaba, una mujer blanca estadounidense que se había especializado en casos de familia y civiles durante más de 20 años. Ella revisó los registros del hospital, las notas de la trabajadora social y el informe preliminar del analista de metraje. Sus cejas se fruncieron mientras leía. «Esto es significativo», dijo ella. «El metraje no probará cada detalle, pero mostrará lo suficiente como para plantear preguntas reales. Junto con la evidencia médica y su declaración, forma una base sólida para una demanda civil». «Primero una demanda civil», repitió el padre. «No criminal». «Correcto», dijo la abogada. «Los cargos criminales requieren una carga de la prueba más alta. Pero un caso civil podría exponer la verdad y forzar que todo salga a la luz». El padre se recostó, absorbiendo las palabras. «Eso es exactamente lo que queremos. La verdad». Su hija se sentó en silencio a su lado. Miró a la abogada con una mezcla de miedo y determinación. «¿Será difícil?», preguntó ella. «Sí», dijo la abogada con honestidad. «Pero no estará sola». Por primera vez desde la caída, la mujer sintió un pequeño destello de algo más allá del dolor. Era el más tenue comienzo de fuerza. Y fuera de los muros de la casa adosada, el mundo ya estaba cambiando, un susurro a la vez. La semana siguiente transcurrió con el ritmo lento y deliberado de una investigación que ganaba impulso. La mujer continuó su recuperación en la casa adosada de su padre, aunque cada día traía sus propios desafíos. La curación física avanzaba, pero el duelo aún habitaba en su cuerpo como un peso que cargaba con cada respiración. Su padre mantenía una distancia respetuosa cuando ella necesitaba descansar y permanecía cerca cuando necesitaba compañía. Él nunca la apresuró, pero tampoco dejó de trabajar entre bastidores. La mesa de su comedor se había transformado en un centro de mando organizado. Portátiles,
blocs de notas legales, registros de pruebas, correos electrónicos impresos y expedientes médicos estaban dispuestos ordenadamente en pilas. Él revisaba todo metódicamente. Años de experiencia como fiscal lo guiaban. Esta vez el caso era personal. Eso solo lo hacía más minucioso. Una tranquila mañana de jueves, el especialista en recuperación de datos envió por correo electrónico las imágenes mejoradas. El padre abrió el video y lo estudió fotograma a fotograma. La resolución aún era imperfecta. El plato decorativo aún bloqueaba la vista directa de la cámara. Pero el análisis de movimiento había intensificado el contraste en el brazo y el hombro del hombre. El especialista había añadido flechas e indicadores de tiempo. La grabación mostraba al marido dando un paso adelante de forma agresiva. Mostraba la sutil torsión de su torso. Mostraba el momento en que su brazo se impulsaba hacia afuera. Mostraba el desplazamiento repentino de la mujer, su centro de gravedad cambiando de forma antinatural, y su caída comenzando antes de que sus pies siquiera alcanzaran el borde de la escalera. Un mensaje del especialista acompañaba las imágenes. Este ángulo no probará la intención con certeza absoluta, pero apoya la hipótesis de la fuerza. Combinado con los expedientes médicos, contribuye firmemente a un argumento de causalidad. El padre guardó el archivo y lo reenvió a la abogada. Luego se recostó en su silla. La verdad se había hecho visible en el movimiento mismo, sin excusas, sin manipulación, solo lo que la cámara había capturado en silencio. Esa tarde, la abogada llamó. Su tono había cambiado desde su primera reunión. «Esta evidencia es sustancial», dijo ella, «y he estado revisando los expedientes médicos del Monte Sinaí. El patrón de lesiones, la cronología del sufrimiento fetal y la declaración documentada al trabajador social, todo concuerda». El padre escuchó en silencio. «Hay más», continuó ella. El hospital tomó fotografías de los hematomas. Las marcas en su brazo y hombro son consistentes con un agarre forzado. Ninguna de estas lesiones coincide con el patrón de una caída accidental. El padre sintió que su mandíbula se tensaba. «Envíame copias de todo». Imprimió cada documento con cuidado deliberado. Las fotos de los hematomas de su hija lo afectaron más de lo que esperaba. Se llevó una mano al puente de la nariz y cerró los ojos por un momento. Había visto muchas víctimas durante su carrera. Ver a su propia hija en ese papel le dolió más profundamente. Cuando regresó a la mesa, comenzó a escribir cronogramas, registros de admisión por trauma, lecturas de latido fetal, declaraciones tomadas por el trabajador social, observaciones de los paramédicos, las marcas de tiempo de las imágenes. Construyó una estructura alrededor de los hechos, organizándolos hasta que los eventos se alinearon como puntos en un mapa. Mientras tanto, la mujer recibió un mensaje de una antigua colega. Decía una sola frase. «Vi algo en el hotel esa noche. ¿Podemos hablar?» Se le cortó la respiración. Ella reenvió el mensaje de texto a su padre. 15 minutos después, la colega llegó a la casa adosada. Era una mujer blanca estadounidense de unos 30 años, con ojos nerviosos y una rebeca ajustada alrededor de sus hombros. Una vez sentada, habló rápidamente. Estaba en el pasillo cerca de la recepción cuando su marido bajó después de la caída. Él estaba enfadado. Le dijo al guardia que no era nada, pero estaba tenso, como si tuviera miedo de que alguien hubiera visto algo. La mujer tragó saliva. ¿Dijo algo más? Sí, dijo. Borra cualquier cosa que parezca extraña. No sé si se refería a las imágenes, pero así sonó. No quise involucrarme en ese momento, pero luego me enteré de lo que pasó. Lo siento mucho. El padre se inclinó hacia adelante. ¿Está dispuesta a prestar declaración? Ella dudó, pero asintió. Sí, sí ayuda. Ayudó más de lo que ella se dio cuenta. Su declaración añadió corroboración de que el marido intentó influir en el personal del hotel. En términos legales, fortaleció la afirmación del padre de un intento de encubrimiento. El siguiente descubrimiento provino de la propia mujer. Una noche, mientras revisaba su teléfono para borrar mensajes antiguos, se detuvo de repente. Varios mensajes de texto de principios del embarazo le llamaron la atención. Mensajes que había intentado olvidar. Un mensaje de su marido decía: «Deja de llevarme la contraria en público». Otro decía: «Nos estás poniendo las cosas más difíciles. Escúchame».
En ese momento, los había excusado. Ahora envió las capturas de pantalla a su padre. Él los añadió al registro de pruebas. Esto muestra un control creciente, dijo él. Los tribunales entienden los patrones. Los patrones se volvieron esenciales. En cuestión de días, la abogada obtuvo una copia del registro interno de incidentes del hotel. El guardia había documentado la caída. La entrada señalaba que el marido insistía en que no era necesario un informe. El guardia había evitado presentar un relato completo debido a la presión, pero el registro parcial aún existía. Otra grieta en la historia del marido. El padre, aún moviéndose con la precisión de un litigante experimentado, hizo otra llamada, esta vez a un investigador privado. Un hombre blanco estadounidense de unos 50 años, que le había asistido años antes. «Necesito verificaciones de antecedentes», dijo el padre. «Financieras, de comportamiento, cualquier cosa relevante». El investigador respondió esa noche. El esposo de su hija tiene varios indicadores preocupantes. Pagos perdidos en 2 líneas de crédito. Un gran fracaso de inversión hace 6 meses. Presión de los inversores. Y un historial de arrebatos de ira documentados por vecinos en su anterior edificio de apartamentos. La mujer escuchó el informe con el corazón encogido. «No sabía nada de eso», susurró. Su padre le puso una mano en la espalda. «Así es como la gente esconde patrones, controlando quién ve qué». A la mañana siguiente, el abogado volvió a llamar. «Estamos listos para comenzar el caso civil. La evidencia ahora forma una narrativa consistente y convincente. Traumatismo físico, movimiento grabado, comportamiento documentado, testimonio de testigos, e intento de manipulación del personal del hotel». «Bien», dijo el padre. «Sigamos adelante». Y en algún lugar de la ciudad, el esposo también sintió el cambio. La gente devolvía menos sus llamadas. Los inversores se retiraron. Un colega le preguntó en voz baja, «¿Hay algo que debas contarnos?». Otro evitó el contacto visual por completo. La verdad estaba saliendo de cada rincón en el que intentó enterrarla. Era solo el principio. La demanda civil fue presentada una fresca mañana de lunes a principios de abril. La abogada presentó el paquete completo al juzgado. El vídeo mejorado, los expedientes médicos, las declaraciones del personal del hospital, las capturas de pantalla de los mensajes controladores y el testimonio de la colega de la mujer, que escuchó el intento del marido de influir en el guardia del hotel. Era un expediente denso y meticulosamente preparado. El padre se mantuvo junto a la abogada mientras ella lo entregaba al secretario judicial. Algo en la finalidad de ese momento le hizo exhalar por primera vez en semanas. Al otro lado de Manhattan, el marido estaba en medio de una reunión matutina cuando su asistente entró, pálida e inquieta. Ella colocó un sobre grueso sobre la mesa de conferencias. Él frunció el ceño, lo abrió y sintió cómo la sangre se le iba de la cara al ver el encabezado. Notificación de acción civil. La lista de acusaciones llenaba 2 páginas. Sus inversores lo observaban, confundidos, mientras él comenzaba a perder la compostura. Uno de los inversores más mayores, un hombre blanco americano con canas y reputación de cautela, habló primero. ¿Es esto real? El marido se puso de pie abruptamente. Está exagerado. Nada de esto refleja lo que realmente sucedió. Ella se calló. Eso es todo. Otro inversor habló con más cuidado. ¿Es cierto que perdió al bebé a causa de la caída? Él vaciló. Esa vacilación les dijo más de lo que cualquier negación podría haber dicho. El tono de la sala cambió. Las reuniones fueron pospuestas. Las llamadas quedaron sin respuesta. Al final del día, 2 inversores importantes retiraron su interés. Citaron frases vagas como inestabilidad, riesgo para la reputación y complicaciones legales pendientes. Todo ello significaba lo mismo. Ya no confiaban en él. Mientras tanto, el padre y su abogada se preparaban para lo que vendría después. Se reunieron con el médico de la mujer en Mount Sinai para revisar el cronograma una vez más. El doctor Latham explicó la secuencia con claridad. El sufrimiento fetal comenzó poco después de la caída. Los patrones de moretones en su brazo y hombro no coinciden con un tropiezo accidental. Estos hallazgos pueden apoyar el argumento de que una fuerza externa contribuyó al trauma. La abogada asintió. Su testimonio será esencial si el caso procede a juicio.
El doctor Latham respondió sin dudar. Testificaré sobre los hechos médicos. No especularé más allá de lo que muestran los registros. Su padre apreció eso. Los hechos eran suficientes. Los hechos eran poderosos cuando se combinaban con pruebas. De vuelta en Brooklyn, la mujer continuó su lento proceso de curación. Asistió a sesiones de terapia organizadas por el trabajador social del hospital. La terapeuta trabajó con ella a través del ciclo de duelo, ayudándola a separar la culpa de la responsabilidad. Algunos días fueron tranquilos y reflexivos. Otros fueron pesados y llenos de lágrimas. Pero ella siguió apareciendo. Ella siguió intentándolo. En una visita por la tarde, Emily llegó de nuevo con sopa casera y una sonrisa amable. «La gente está empezando a hablar», dijo Emily. «El nombre de tu marido está circulando. Aún no públicamente, pero en la comunidad de negocios. Algunas personas dicen que no les sorprende». La mujer bajó la mirada. No sorprendida. «¿Por qué?» Emily vaciló, pero continuó. «Algunas personas mencionaron que tenía mal genio. Había rumores. Nada específico. Pero parece que había señales que la gente pasó por alto o ignoró». La mujer escuchó en silencio. En su corazón, ella conocía estas señales. Las había vivido, incluso si había intentado enterrarlas en ese momento. Una semana después, la abogada programó una declaración jurada formal. La mujer dio su declaración en una sala de conferencias privada, con su padre sentado a su lado. Ella relató todo con calma y claridad. La escalera, la discusión, la ira en su voz, el empujón, el dolor inmediato, el hospital, los momentos finales cuando el monitor se quedó en silencio. Cuando terminó, la abogada dijo: «Lo hiciste muy bien. Tu claridad marcará la diferencia». Su padre le apretó la mano. «Estoy orgulloso de ti». Mientras ellos fortalecían su caso, el marido comenzó a perder el control del suyo. Su equipo legal intentó argumentar que la lesión podría haber resultado de un resbalón. Intentaron desacreditar el análisis de movimiento y la declaración del testigo. Se pusieron en contacto en privado con el hotel, esperando limitar la cooperación. Pero la dirección del hotel ya había sido contactada por la abogada. Habían recibido notificación oficial de que sus grabaciones serían requeridas en la fase de prueba civil. Esto significaba que estaban legalmente obligados a preservar la grabación y proporcionar la previa solicitud. El marido podía sentir cómo las paredes se estrechaban. Intentó contactar a su esposa varias veces, dejando mensajes de voz que no fueron escuchados. Alternaba entre disculpas, amenazas y súplicas. «Podemos arreglar esto», dijo en un mensaje. «Nos estás destruyendo a ambos», dijo en otro. Ella nunca respondió. 2 meses después de la presentación de la demanda, se programó una audiencia preliminar. Las salas de los tribunales en Manhattan a menudo estaban abarrotadas. Pero esta audiencia atrajo una atención inusual entre los colegas de negocios del marido. Algunos vinieron por curiosidad. Otros vinieron por sospecha. Algunos vinieron porque habían oído rumores y querían verlo por sí mismos. Cuando la mujer entró en la sala del tribunal con su padre, la sala quedó completamente en silencio. Llevaba un sencillo vestido azul marino y caminaba con pasos lentos y firmes. Su padre se mantuvo cerca, una presencia tranquilizadora. El marido ya estaba sentado con su abogado. Parecía más delgado, más rígido. Sus ojos la siguieron, pero ella no le devolvió la mirada. El abogado de la mujer presentó las imágenes mejoradas al juez. La sala observó la grabación en silencio. Incluso con el ángulo obstruido, el cambio en el movimiento era inconfundible. El juez se inclinó hacia adelante, estudiando cada fotograma. El abogado entonces presentó la evidencia médica, los hematomas documentados, la cronología de sufrimiento fetal, las notas del trabajador social, la declaración del testigo del colega de la mujer, los conflictos financieros, los mensajes controladores. Pieza por pieza, la narrativa se tensaba como una cuerda. Cuando el abogado del marido intentó argumentar que la evidencia era circunstancial, el juez respondió: «Es una evidencia circunstancial sustancial y justifica una revelación completa». El rostro del marido perdió el color. Su abogado solicitó un receso. Al final de la audiencia, el juez dictaminó que el caso civil procedería a un juicio completo. Fuera del juzgado, varios inversores que habían venido a observar se escabulleron discretamente.
Ninguno se acercó al marido. Ninguno ofreció apoyo. La reputación que había cultivado durante años se derrumbó en una sola mañana. Para cuando llegó a la acera para llamar a un coche, se dio cuenta de la verdad que había estado evitando. Estaba solo, y el caso en su contra solo estaba ganando fuerza. El juicio civil tuvo lugar 3 meses después de la audiencia preliminar. El verano se instaló sobre Nueva York en pesadas olas de calor, y cada día la mujer viajaba al juzgado acompañada por su padre. Llevaba vestidos sencillos de colores suaves, nada elaborado, nada destinado a llamar la atención. Caminaba lentamente pero con una firmeza creciente. La recuperación había sido dolorosa, tanto física como emocionalmente. Sin embargo, llegaba cada mañana con la tranquila determinación de alguien que había llevado el dolor, el tiempo suficiente para comprender su peso sin ser aplastada por él. Su padre permaneció a su lado durante cada sesión. Saludaba a los abogados, tomaba notas con precisión practicada y observaba a cada testigo con la misma aguda conciencia que había perfeccionado años antes como fiscal federal. Esta vez, sin embargo, observaba no como un defensor del Estado, sino como un guardián que defendía a su hija. El marido se sentó al otro lado de la sala con su equipo legal. Su traje le quedaba más holgado, su cabello ligeramente desaliñado, su confianza agotada. Evitaba el contacto visual con la mujer, aunque su mirada se dirigía hacia ella de vez en cuando, llena de miedo y arrepentimiento mezclados en una única expresión. El testimonio fue claro y condenatorio. La doctora Latham explicó los hechos médicos con tranquila autoridad. Los paramédicos relataron su condición a su llegada. La trabajadora social describió la declaración de la mujer. La colega del hotel ofreció su testimonio sobre haber escuchado al marido instruir al guardia para que retirara cualquier cosa que pareciera extraña. El investigador presentó la inestabilidad financiera del marido y documentó patrones de comportamiento controlador. Y finalmente, se mostraron de nuevo las imágenes de seguridad mejoradas. Incluso en su forma imperfecta, el movimiento de su brazo y el movimiento forzado de su cuerpo eran lo suficientemente visibles como para silenciar la sala. Cuando la jueza preguntó a la mujer si deseaba hablar, ella se puso de pie lentamente, apoyando sus manos a los lados. Su padre se levantó con ella, pero ella le tocó el brazo ligeramente, diciéndole que podía hacerlo sola. Se enfrentó a la jueza. «Llevé a mi bebé durante 7 meses», dijo suavemente. «Sentí cada movimiento. Escuché los latidos del corazón cada semana, mientras los médicos me aseguraban que estaba creciendo bien. La noche que caí supe que algo andaba mal. Perdí a mi bebé por lo que pasó en esa escalera. Perdí una parte de mí misma. No puedo cambiarlo, pero puedo pararme aquí y decir lo que es verdad». Su voz tembló solo una vez antes de continuar. «No quiero venganza. Quiero que se reconozca la verdad. Y quiero vivir mi vida sin miedo». La sala permaneció en silencio mucho después de que ella se sentara. Ni siquiera el marido desvió la mirada. Su expresión se había suavizado hasta convertirse en algo casi humano, pero era demasiado tarde para la compasión y mucho más tarde para el perdón. La jueza revisó las pruebas durante 3 días. En la 4ª mañana, la sala se llenó de un silencio tenso mientras dictaba su fallo. El tribunal falla a favor de la demandante. Un escalofrío se extendió por la sala. La jueza continuó. La evidencia muestra un patrón consistente de fuerza, coacción y negligencia. Las acciones del demandado contribuyeron a la lesión y la pérdida subsiguiente. Se otorgan a la demandante la totalidad de los daños, incluidos los costos médicos, el sufrimiento emocional y los daños punitivos. No hubo aplausos, ni explosiones, solo una exhalación profunda y constante de la mujer mientras su padre le ponía una mano en el hombro. Ella cerró los ojos, dejando que el peso se elevara de su pecho gradualmente. No era alegría, era alivio, puro y abrumador. El marido permaneció inmóvil después del fallo. Su abogado se inclinó para susurrarle algo, pero él apenas reaccionó. El veredicto destrozó más que sus finanzas. Desmanteló la fachada que había mantenido durante años. La noticia del juicio se extendió rápidamente una vez que el fallo entró en el registro público. En una semana, su último socio comercial se retiró. Sus inversores restantes rescindieron los acuerdos. Recibió notificación de que varias juntas profesionales
Habían iniciado revisiones de su conducta. El colapso fue completo. 2 meses después, la mujer regresó al monte Sinaí para un chequeo final. La doctora Latham revisó los gráficos y confirmó que su cuerpo había sanado bien. «Has pasado por algo increíblemente difícil», dijo la doctora suavemente, «pero tu fuerza es clara. Tómate las cosas con calma, pero sabe que tu futuro no está definido por lo que sucedió». Después de la cita, su padre la llevó a una cafetería tranquila cerca del río. Se sentaron en un reservado de esquina, la luz del sol brillando a través de los amplios ventanales. Él revolvió su café y la observó mientras ella miraba el agua, más tranquila de lo que había estado en meses. «Hiciste algo valiente», dijo él. Ella negó con la cabeza ligeramente. «Tú hiciste la parte valiente. Tú construiste el caso. Tú luchaste por mí. Ese fue el deber de un padre», respondió él. «Pero presentarte en la corte, decir la verdad, eso fue tuyo, y lo hiciste con dignidad». Ella sonrió débilmente. «Quiero empezar de nuevo, en algún lugar más tranquilo, en algún lugar pacífico». Su padre asintió. «Te ayudaré, a donde quiera que elijas ir». Ella extendió la mano por la mesa y le tomó la mano. «Gracias por salvarme». «Te salvaste a ti misma», dijo él. Más tarde esa semana, empacó algunas pertenencias y se mudó a una pequeña cabaña de alquiler en el norte del estado de Nueva York. El pueblo estaba tranquilo, rodeado de colinas boscosas y un río de movimiento lento. Ella pasaba sus mañanas sentada en el porche con una taza de té, respirando un aire que se sentía limpio y lleno de posibilidades. Su padre la visitaba a menudo. Emily la visitaba los fines de semana. La vida avanzaba, suave y constantemente. Una tarde, mientras el sol se ponía detrás de los árboles y proyectaba una larga luz dorada sobre el jardín, ella se paró descalza en la hierba y cerró los ojos. El mundo se sentía en calma de una manera en que no lo había sentido en mucho tiempo. Por primera vez desde la caída, pudo imaginar un futuro no definido por el miedo, la pérdida o el dolor, sino por una fuerza tranquila. La justicia no había devuelto lo que ella perdió, pero le había dado algo que pensó que nunca volvería a tener. Su vida, solo suya. Y ese fue el comienzo de todo lo nuevo.